Bueno, muy bien, siendo las 7:15, vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Eh, Esperé los 15 minutos como protocolarios para que lograran ingresar. Desafortunadamente, al momento del inicio no había ninguna solicitud. Igualmente, con todo el gusto les estaré esperando en caso de que vayan ingresando. Dos claridades. Primero, con algunas compañeras que me escribieron porque la clase pasada no la lograron escuchar bien. Me reuní a solicitud de ellas el viernes para explicarles lo que no se alcanzaba a comprender de la grabación. Igualmente, el día de hoy les puse en el anuncio de Desayuna que iba a estar desde las 6:30, que iniciábamos clase a las 7, pero que iba a estar desde las 6:30 para que se resolvieran las dudas y las inquietudes que pudieran tener con respecto a esa grabación que quedó con un sonido muy deficiente. Lastimosamente, como repito, nadie se conectó para resolver esas dudas. Eso quiere decir que estamos claros entonces hasta el momento. Listo. Eh, Eso pues como para dar la claridad de entrada. Saludarles cuando revisen la grabación, darle las buenas noches y mencionarles que entonces el día de hoy voy a distribuir el encuentro en un solo momento, que es básicamente explicar, bueno, en dos momentos. Primero, explicar con el formato a la mano en el cual debemos desarrollar la propuesta de investigación, las etapas que nos quedan faltando, y en un segundo momento vamos a utilizar otro ejemplo de otra carrera para referenciar algún desarrollo a propósito de las etapas que debemos ir construyendo, ¿cierto? Para que a través del ejemplo y de algunas analogías podamos comprender qué se espera de nosotros, de nosotras en la construcción de estas etapas que faltan, que las cuales tienen que ver con la elección del tipo, el enfoque, el nivel y toda la metodología de la investigación, el método, las técnicas y los instrumentos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, allí nos enfocaremos el día de hoy. La idea es que podamos terminar la explicación de la evidencia en este encuentro sincrónico y que si ustedes se agendan, ¿cierto? En la próxima semana pueda tener espacios de 15 minutos con cada uno de ustedes para que hablemos específicamente desde su propuesta, de los avances que lleva, de cómo la está construyendo, de qué podría mejorar y listo. Entonces darles un espacio ya a cada uno como un encuentro corto de 15 minutos para que puedan seguir construyendo la propuesta, seguir avanzando, perdón, y materializar su entrega con respecto a las fechas del cronograma. Listo. Entonces, bueno, voy a grabar acá. Voy a grabar, no voy a compartir, perdón. Creo que el problema del sonido ya quedó solucionado. Y bueno, entonces esta actividad la voy a cerrar porque como no hay participantes, no la vamos a realizar. Algo que tenía preparado para hoy. Vamos a arrancar entonces por acá, ya que no vamos a tener ese primer momento. Vamos a entrar acá, vamos a ir a nuestra competencia. Entonces vamos a buscar nuestra competencia. Fase 2, actividad de proyecto 3. Material de formación. Fundamentos de investigación. Bueno, vamos a tenerle un poco de paciencia. Bien, vamos a ingresar a nuestro recurso y vamos a avanzar en lo que nos interesa. Y es que hasta el desarrollo de la clase anterior, pues, estábamos hablando de la necesidad de trabajar con unas fuentes confiables de información que nos permitan revisar los antecedentes, pero también construir nuestro marco teórico, que es la base y el cimiento, los fundamentos que explican
nuestra propia propuesta, ¿cierto? Ahí habíamos terminado la clase anterior y habíamos quedado entonces con unas etapas por explorar. Esas etapas, esta ya está desarrollada, vamos a ir a la carpeta de ustedes. Y esas etapas pues las estábamos construyendo despacio, ¿cierto? Con calma. ¿Cuál es la idea? La idea es que hoy podamos culminar toda la primera etapa de la propuesta de investigación. Eso implica que además de lo que hemos logrado, el problema, la pregunta, los antecedentes, el marco teórico y los objetivos, tanto general como específicos, eso implica que entonces en este momento ya empecemos a trabajar sobre otros aspectos, como les decía ahorita, y que esos aspectos ya tienen que ver entonces con el desarrollo de la justificación. Vamos a trabajar hoy con otro color ya. La justificación, el enfoque de nuestra investigación, el nivel, el tipo de investigación. Esto lo vamos a suprimir porque ya la justificación está. Y toda esta parte. Vamos a culminar con la construcción de nuestro método, nuestra metodología, nuestra población, nuestras técnicas y nuestros instrumentos de recolección y análisis de información. Acá nos enfocaremos entonces en lo que queda del desarrollo de la competencia para que esta primera etapa, que es la etapa de preparación, la más compleja, quede bien estructurada y ya nos podamos ir a la búsqueda de datos, a la búsqueda de información, a la recopilación de información que nos permita responder a la luz de esos objetivos que nos planteamos y esa metodología, nuestra pregunta y por ende resolver satisfactoriamente nuestro problema de investigación, ¿cierto? Entonces, empecemos acá. No nos vamos a enredar con esta etapa de la justificación. Finalmente, la justificación termina siendo ese momento en el que usted comunica porque es relevante lo que usted decidió investigar, porque es importante, porque hay que tenerlo en cuenta, porque sería aplicable al contexto, porque mejoraría un proceso, optimizaría algo, profundizaría el conocimiento que se tiene sobre algún proceso. Listo. Entonces, aquí en la justificación es básicamente ese ejercicio donde nosotros revelamos o tratamos de contar cuál es la relevancia de nuestra propuesta de investigación, por qué es importante, por qué hay que tenerla en cuenta y por qué no es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces aquí le damos ese respaldo a nuestra propuesta y elaboramos ese texto que nos comunique la importancia que tiene la misma. Bueno, compañeros, compañeras, veo que van llegando. Les agradezco si por favor comparten el link en el grupo de WhatsApp. Y al momento lo que he hecho es, para que revisen la grabación, suprimir una actividad que tenía al inicio, dar unas claridades con respecto a la grabación de la clase anterior y les contaba en grabación, ¿cierto? Que iba a distribuir hoy el espacio en dos momentos. Un primer momento para culminar esta etapa de preparación de la propuesta de investigación en lo que tiene que ver con la justificación y toda la ruta metodológica de la propuesta, desde el enfoque, el nivel, el tipo y la metodología con la que vamos a trabajar. Y en un segundo momento, utilizando la estrategia de aprendizaje a través del ejemplo y con ello la realización de algunas analogías, vamos a ver otra propuesta ya bien construida en toda su primera etapa para que nos sirva de referencia, obviamente de otro programa, en la construcción de la nuestra. Listo, entonces en eso estoy y estaba hablando sobre la justificación de que en este momento lo que vamos a hacer
es entonces contar la relevancia, la importancia que tiene nuestra propuesta, ¿cierto? Es convencer a ese otro, a ese externo, de que nuestra propuesta debe ser tenida en cuenta en el contexto del desarrollo de medios gráficos visuales y es importante, ¿cierto? Como decimos coloquialmente, no es cualquier bobada. Entonces, en el momento que justificamos, contamos eso, ¿cierto? La relevancia y la pertinencia de nuestra propuesta de investigación. Ahora, vamos a hablar de estas tres pequeñas etapas, que en realidad no son muy complicadas. El enfoque, el nivel y el tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de enfoque, lo que estamos diciendo es cuál es el sentido, ¿cierto? ¿Cuál es la visual? ¿Cuál es el interés de investigación que tiene su propuesta? Su propuesta está más enfocada en interpretar cosas, en comprender cosas, ¿cierto? Está más enfocada en trabajar con personas, con comunidades, en un contexto más, menos controlado y más social, ¿cierto? Y eso quiere decir que nuestro enfoque de investigación es más cualitativo, es decir, un enfoque que busca más interpretar las cosas, describir los fenómenos, los problemas, las situaciones a partir de sus cualidades, ¿cierto? Más allá del dato, más allá de la muestra, es tratar de comprender las cualidades de eso que se está estudiando, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos una investigación cualitativa, mientras que una investigación cuantitativa está más ligada es al número, ya no a la interpretación, a la comprensión, sino al número, a lo que se puede medir, a lo que se puede experimentar, a lo que se puede cuantificar, ¿cierto? Entonces, la investigación cuantitativa está más ligada entonces al uso de lo estadístico, de lo matemático, para que con base en esa información se pueda respaldar la investigación, es decir, está más interesada por el número o por el dato puntual que puede controlar, es más controlada. Ejemplos de esto, las mismas ciencias, ¿cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, de ciencias sociales como la historia, como la antropología, uno está hablando de que esta gente produce conocimiento principalmente desde un enfoque cualitativo, porque una persona, por ejemplo, un antropólogo, una antropóloga, cuando va y trabaja con una comunidad, le interesa es interpretar, comprender ahí en territorio cómo se dan algunas dinámicas de diálogo, de conversación, de poder, de símbolos, ¿cierto? De momentos o espacios sagrados para esas comunidades, pero le interesa es interpretar eso, ¿cierto? No le interesa tanto de pronto ir a decir que de las 100 personas que hay en la comunidad, 60 miden menos de 1,50, las otras 20 miden más de 1,70 y las otras 20 miden más de 1,80. Pues eso no le aporta antropológicamente, eso no le aporta información relevante a la investigación. ¿Cuántos miden más, cuántos miden menos? A no ser que sea una investigación enfocada en ese tipo de datos, ¿cierto? Que ya sería una investigación entonces más cuantitativa, más numérica. Eh, Cuando una persona, retrocedamos un poco en el tiempo, ¿cierto? Cuando una persona se encontraba, pues todavía puede pasar cuando un antropólogo, un historiador se encuentra con una comunidad no contactada. ¿Qué le interesa? Le interesa es empezar a comprender un poco su mundo, ¿cierto? En lo que cree, en lo que piensa, en lo que le parece importante, en la forma en la que se organiza la comunidad. Uno lo que hace es interpretar, ¿cierto? Tratar de interpretar eso que le comunica ese otro. A usted no le interesa aplicarle una estadística a eso, ni aplicarle un número matemático, sino interpretar ese contexto en el cual usted está haciendo la investigación. Listo. Mientras que, por el contrario, lo cuantitativo, como está más ligado al número, entonces es más cercano a ciencias o a disciplinas como las matemáticas, como la física, como la química, que es lo puntual, lo que se puede comprobar. Si yo mezclo un elemento químico con otro, el resultado siempre va a ser el mismo, independientemente de yo esté en Colombia, esté en China, porque ahí ya no es un asunto de interpretar, sino que es un asunto de poder experimentar, de poder demostrar, controlar la muestra, controlar el dato y mostrar estadísticamente que así es, ¿cierto? Es decir, mostrar el experimento. Entonces, aquí el papel del investigador es más de inmersión en lo cualitativo, ¿cierto? El investigador participa, está ahí, trata de interpretar ese mundo que está investigando, mientras que aquí el investigador lo que hace es estar más aislado y trata de experimentar, trata de validar o de negar lo que está investigando a través del dato, a través del experimento, de la confirmación, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo simple para que avancemos acá.
resulta que por el X o Y motivo, bueno, vamos a poner un ejemplo simple, el fútbol, ¿cierto? Algo muy popular, el fútbol. Entonces resulta que nosotros estamos desarrollando una investigación y nos hicimos dos equipos, ¿cierto? De las 10 personas que vemos acá, tenemos dos equipos. El tema que estamos investigando tiene que ver con los últimos enfrentamientos a la Copa, a las clasificatorias al Mundial entre Colombia y Chile, ¿cierto? Estamos analizando los últimos 20 años, cómo han sido los enfrentamientos entre Colombia y Chile para clasificarse al Mundial de Fútbol. Pero resulta que cinco, es decir, Yolima, Kelly, James, John y Evelyn tienen una investigación cualitativa, mientras que Viviana, Sebastián y los demás compañeros y compañeras tienen una investigación sobre ese mismo tema, pero cuantitativa. ¿Qué implicaría eso? Que entonces los que tenemos una investigación cualitativa, muy probablemente debemos dirigir nuestra investigación ¿a qué? A entrevistar, a conocer de pronto directores técnicos de ambas selecciones, jugadores de ambas selecciones, público que haya ido a los estadios o a los partidos a verse los partidos y empezar a diseñar unas preguntas, ¿cierto? Una especie de entrevista para esas personas, para esos públicos, que nos permita recibir información para tratar de comprender cómo la gente vivió, experimentó, se sintió en esos partidos de fútbol que se hicieron en diferentes años o en los últimos 20 años, ¿cierto? Entonces es más un asunto de si usted entrevista, por ejemplo, a un colombiano en un partido que Colombia ganó, le va a decir que ese día se sintió muy bien, que el partido estuvo genial, que él recuerda que esa selección jugaba muy bien, y usted como investigador le interesa eso, ¿verdad? Lo que la gente percibe, lo que la gente interpreta, lo que la gente habla a propósito de eso que usted le está preguntando con un interés de investigación. Mientras que los otros compañeros y compañeras ya no se van a tener que ir a entrevistar al técnico de la selección, ni a los exjugadores, ni al público que participó, ni al señor de afuera, que cómo le fue, si vendió o no vendió, si le fue mejor o no, sino que aquí ya desde el enfoque cuantitativo ya nos tendríamos que ir a analizar bueno, estamos analizando los últimos 20 años. En los últimos 20 años, ¿cuántos partidos han jugado? Han jugado 12 partidos. De los 12 partidos que se han jugado en los últimos 20 años, Colombia ha ganado 8 y Chile ha ganado 4, ¿cierto? De los 8 que ha ganado Colombia, en 6 metió los primeros goles en el primer tiempo y los otros 2 los metió en el segundo tiempo, mientras que de los 4 que ha ganado Chile, metió sus primeros goles en el primer tiempo. Es decir, miren que esta investigación está más enfocada en el qué, en el número, ¿cierto? Porque su interés es más cuantitativo, le interesa más medir es, bueno, de los últimos 20 años, cuántas veces han jugado, de los juegos, cuántos ha ganado una y ha ganado la otra, y muy probablemente entre los resultados de esa investigación se produzcan en función de qué, de estadísticas, de tablas, de tortas, de datos que permitan comprender esa información que hallaron. ¿Cierto? Mientras que la otra información no se puede poner en una tabla, ni en una estadística, ni en una torta de datos, sino que lo que se hace es que se interpreta, ¿cierto? Eso que dijeron esas personas que se entrevistaron y se coge esa información para analizarla y en función de ese análisis, de esa información que se recopila, se redactan los resultados. Listo. Entonces miren que es muy distinto una investigación que está más enfocada en la interpretación a una investigación que está más enfocada en lo que se puede medir, en lo que se puede cuantificar. ¿Vamos bien? A ver, en el emoji, Violima, gracias Evelyn. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo si ustedes tienen un tema de investigación ligado a algo que se pueda de pronto corroborar, que se pueda experimentar, que se pueda medir, como por ejemplo que con cierta metodología se pueda realizar una creación visual mucho más rápido que con una metodología tradicional. Entonces ustedes ponen a dos eh, personas que tengan el mismo conocimiento, el mismo nivel de conocimiento, la misma experiencia en el desarrollo de medios gráficos visuales. Les dice, bueno, uno va a coger ese computador y lo va a hacer con esta metodología, el otro va a coger el otro computador y lo va a hacer con la metodología tradicional. Y yo voy a medir
cuánto se demora el X y el Y en crear un mismo producto. Yo les voy a dar un producto, les pongo un reto y yo mido en tiempo cuál se demora menos, en calidad, cuál queda de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa podría ser una investigación cuantitativa, si nada más va a medir tiempo, ¿cierto? Resulta que la investigación está ligada a de qué manera la aplicación de cierta metodología en el desarrollo de medios gráficos visuales puede optimizar y mejorar los tiempos de producción. Entonces usted necesita experimentar y corroborar que verdaderamente esa metodología reduce los tiempos o no, y eso lo puede hacer a través de un experimento, ¿cierto? Entonces esa investigación podría ser netamente cuantitativa, pero si ya la investigación, a esta investigación le agregamos no solamente esa medición, ¿cierto? Sino que empezamos a tener en cuenta otros criterios, la calidad del producto, y otro tipo de criterios, puede que se nos vuelva en una investigación mixta. O si usted también le quiere preguntar a la persona que hizo la creación o hizo el producto, cómo se sintió, qué barreras o qué dificultades tuvo a la hora de crear la pieza con cierta metodología. Entonces ya no tiene una investigación netamente matemática ni netamente cualitativa, sino que tiene una investigación mixta, porque usted está diciendo que le interesa recoger información de ambas partes, desde lo interpretativo, lo cualitativo, hasta lo cuantitativo, lo más matemático. Entonces, cuando mezclemos esas dos cosas, cuando mezclemos ese interés de recibir información desde esos dos enfoques, pues tenemos una investigación mixta, ¿cierto? Que es la que mezcla entonces el interés por lo cualitativo con lo cuantitativo. Listo, entonces ustedes aquí me dicen qué tipo de investigación tienen, si es cuantitativa, cualitativa o mixta y por qué, ¿cierto? Entonces, es cualitativa porque me interesa más interpretar, ta, 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 ta. O es cuantitativa porque me interesa medir y controlar y experimentar tal cosa. O es mixta porque me interesa, listo. Ahora, vamos a hablar de los niveles de la investigación, porque es necesario que en el punto en el que nosotros estamos avanzando empecemos a delimitar, ¿cierto? Y empecemos a tener claro hasta dónde sí, hasta dónde no, qué podemos realizar y qué queda ahí en el tintero para que otro lo investigue o para que otro profundice en ello, ¿cierto? Entonces, el nivel de la investigación es muy importante definirlo a la luz de esos propósitos. Como lo vemos acá, en esta referencia, el nivel de la investigación es supremamente importante porque a mayor nivel, mayor complejidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos hablar de que tenemos, digamos, 6 meses, un año para construir la propuesta de investigación, ¿cierto? Pues podríamos decir, listo, ¿no? Yo me voy a ir por un nivel de investigación argumentativa, porque yo me voy a ir hasta el fondo, voy a contrastar hipótesis, voy a argumentar desde las teorías principales, voy a manejar principios, voy a incluso a proponer una nueva metodología, una nueva teoría, una nueva forma de hacer creaciones visuales en tal enfoque o en tal línea que me interesó. Pero para esto necesitamos mucho tiempo, porque entonces la revisión de los antecedentes se vuelve más compleja, la construcción del marco teórico se vuelve más compleja. Listo, entonces a mayor nivel de profundidad, mayor complejidad. ¿Cuál es mi recomendación? Para que nosotros hagamos una buena propuesta de investigación y que sea acorde a los tiempos que tenemos, yo les propongo que el nivel de nuestra investigación sea exploratorio, descriptivo o máximo analítico. Es decir, que independientemente del tema que ustedes estén investigando, el nivel al que ustedes tengan conciencia que van a llegar y con ello relacionarlo con los objetivos, ¿cierto? Esto tiene que ir en coherencia con el objetivo general y con los específicos. Vamos a tratar de que el nivel de profundidad sea por acá, para que no nos pongamos a decir que vamos a hacer algo muy profundo y después ni los resultados, ni el tiempo, ni la investigación respalde eso que dijimos que íbamos a hacer, ¿cierto? Entonces es mejor abarcar poco, pero hacerlo bien. Entonces yo les propongo que sea exploratorio, descriptivo o analítico. ¿Por qué hasta aquí? Porque las investigaciones de nivel exploratorio, como lo están observando, son esas investigaciones que están más interesadas por observar críticamente un fenómeno, un problema, una necesidad, por rastrearlo, ¿cierto? Pues es decir, como por profundizar, por saber de él, ¿cierto? Son investigaciones que están enfocadas en la indagación, en la comparación de eso que hace ruido, de eso que se quiere estudiar.
pero no llega al nivel de proponer una nueva teoría, no. Lo observa, lo rastrea, lo indaga, lo compara, profundiza, conoce de él, pero no llega hasta por ahí, hasta proponer algo nuevo, ¿cierto? En el descriptivo, pues como su mismo nombre lo indica, pues nos permite que logremos describir eso que estamos estudiando a partir de estrategias de observación, de rastreo de información, de preguntas a personas que tengan que ver con el contexto o con la problemática que estamos estudiando. También es muy parecida al exploratorio porque busca indagar profundamente en algo, comparar esas situaciones, pero miren que no llega al nivel de proponer una nueva interpretación, ¿no? ¿Cierto? Dice, bueno, yo voy a profundizar acá, lo voy a escribir, voy a mirar sus partes, lo voy a comprender, o no va a llegar hasta el punto de proponer algo nuevo. Y el analítico, pues, permite estudiar minuciosamente eso que estamos tratando de comprender o tratando de abordar desde una perspectiva de investigación y nos permite comprender el contexto presente, realizar o generar nuevas explicaciones y analizar esa información que obtenemos a la luz de nuestra propuesta, ¿cierto? Entonces, lo analítico nos permite eso, contrastar, recibir nueva información y a la luz de eso que ya tenemos o que estamos estudiando, pues producir conocimiento. Entonces, esos son básicamente los niveles que yo les propongo. Entonces ustedes lo mismo en la plantilla me ponen el nivel de mi investigación es exploratoria porque el nivel de mi investigación es descriptiva, porque le interesa eh, em, comprender o le interesa rastrear mejor o preguntarse por los elementos que componen tal problemática ligada al desarrollo de medios gráficos visuales en tal sector, ¿cierto? Entonces me ponen, no simplemente es que me pongan descriptivo, exploratorio, analítico, me ponen el término, pero me dicen por qué consideran que su investigación tiene ese nivel. ¿Cuál es la importancia? Les decía, la relevancia, que esto nos marca, ¿cierto? Tanto con los objetivos de investigación determinan el nivel, la profundidad, ¿cierto? Y por eso es una relación muy bidireccional. Dependiendo de esa profundidad, vamos a construir los objetivos. O si ya tenemos unos objetivos, vamos a tratar de delimitarlos al punto de que estén en coherencia con esa profundidad que le queremos dar. Es decir, si de pronto por ahí en un objetivo pusimos argumentar, ya tenga presente que usted en su investigación no busca argumentar. Entonces trate de bajarle un poquito a eso de profundidad y utilice un verbo que se acerque más a esa acción puntual que usted quiere hacer, que es explorar, describir o analizar, ¿cierto? Entonces, por eso la coherencia con los objetivos, porque estos nos marcan a su vez esa profundidad que le vamos a dar a la propuesta de investigación. Entonces, ahí vamos con nuestro enfoque, nuestro nivel y el tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, aquí no nos vamos a enredar. Hay Pues en este contexto hay un debate, pero digamos que esto es una adaptación que yo hago a la competencia y al nivel que tiene y a los tiempos que se le destina a la competencia en la institución. Y es, vamos a hablar de dos tipos de investigación, no hay más, ¿cierto? Pues hay autores que sí hablan de más tipos, pero no nos vamos a enredar con eso. Vamos a hablar de una investigación documental o una investigación aplicada. Listo. Entonces, cuando tenemos una investigación documental, tenemos una investigación documental cuando nuestro objetivo no es generar un producto, cuando no es generar una cartilla, ni un software, ni una aplicación, no sé qué más. Algo tangible, ¿cierto? Algo tangible o algo digitalmente creado, pero entonces cuando tenemos una investigación documental es porque nuestro interés no está ligado a producir algo, ¿cierto? Muy probablemente estaba ligado a profundizar en el conocimiento de un tema, ¿cierto? De una teoría, en comprender algo, pero no necesariamente busca generar un producto. Entonces, por ejemplo, si su investigación estaba ligada, para que no perdamos el tradicional ejemplo, si su investigación está ligada a medir el impacto que la inteligencia artificial ha generado en los contextos laborales de tecnólogos dedicados al desarrollo de medios gráficos visuales,
como el enfoque de su investigación es comprender algo, de qué manera la IA impactó ese sector, ese mercado, muy probablemente usted no necesita entregar un producto, porque para eso no hay que entregar un producto, simplemente es profundizar en un conocimiento y en un problema que se quería abordar para saber de él, para comprenderlo, para analizar esos factores que hacen parte del fenómeno y que afectan la productividad o el trabajo de esas personas producto de la llegada de la IA. Y eso no necesita generar un producto, simplemente se necesita generar es unos resultados de investigación que hablen y que respondan a eso que se estaba investigando. Mientras que si alguien me dice, no, pero es que yo estoy investigando un tema ligado a cómo el desarrollo de medios gráficos visuales puede generar un impacto en la conservación del medio ambiente a través de unas cartillas digitales que buscan eso, buscan la conservación y tienen un componente pedagógico que está ligado a una guía de cómo proteger los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, usted me está diciendo que su investigación busca es producir una guía digital que va a tener un contenido que habla sobre la protección del medio ambiente, pues entonces usted tiene una investigación aplicada. ¿Por qué aplicada? Pues porque, contrario a la documental, usted sí me está diciendo que va a entregar un producto, ¿cierto? Que de ahí va a emerger algo, que de ahí, producto de esa investigación, se entrega algo. Entonces, cuando usted entrega algo, cuando la investigación genera un producto, es una investigación aplicada. O cuando la investigación genera un experimento principal para comprenderla, ¿cierto? Es decir, tenemos una investigación aplicada, porque si necesitamos es demostrarla o generar algo, un producto, una evidencia, entonces tenemos es algo aplicado, porque lo tenemos que demostrar o lo tenemos que entregar, ¿cierto? Es algo más tangible. Entonces, ahí lo mismo, me dicen si es documental, si es aplicada y por qué. En esos tres ítems, ¿vamos bien? Gracias Marian, gracias Yolima, gracias Evelyn, los demás compañeros y compañeras. Muy bien. Entonces, vamos a entrar acá a esta fase que es un poquito más compleja y es todo lo que tiene que ver con nuestro método de investigación, la metodología con la cual vamos a trabajar en función de ese método y ese interés de recolectar datos o información que necesitamos y nuestra población, nuestras técnicas y nuestros instrumentos. Ya lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir comprendiendo qué es eso. Listo. Entonces, vamos, a mí me gusta empezar acá. Vamos a la etimología de la palabra, ¿cierto? Antes de empezar a echar carretas sobre qué es un método y cómo se, implica, cómo se implementa en investigación. Entonces, vamos a la etimología de la palabra, a ver, una que sea más confiable. La RAE. Entonces, miren, si uno va a la etimología de la palabra, la RAE nos dice que el método viene del latín métodos, ¿cierto? Y del griego, pues no sé leer griego, y que hace una referencia al modo de decir o de hacer con orden. Ojo, el modo de decir o de hacer con orden. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de un método, estamos hablando de el procedimiento, estamos hablando de la táctica, estamos hablando de la manera, del modo o de la forma con la que vamos a recopilar la información que necesitamos. ¿Para qué? Pues para obtener información que nos permita resolver nuestra pregunta de investigación. Por ahí hay un micrófono prendido. ¿Hay alguna intervención? Ella puede ver los estados y cuando no puede ver los estados de la persona es porque la persona los tiene una agregada. Hola. Es que toca doña Alejandra debe. Ya, bueno. Entonces, quedémonos con eso, ¿cierto? Procedimiento, táctica, manera, modo, forma de hacer algo. Si llevamos eso, ¿cierto? Si llevamos esa forma de proceder a una investigación, aquí nos están diciendo, hermano, usted tiene que tener una táctica, tiene que tener una manera, un procedimiento para recopilar la información que le permita
responder a esa pregunta o a ese problema de investigación que está abordando. En ese sentido, entonces, un método es el que nos permite, ¿cierto? Según el enfoque y la propuesta de investigación que tengamos, recopilar esa información más, digamos que de manera más fidedigna, más limpia, es esa manera correcta de recopilar la información que necesitamos para nuestra propuesta. Entonces, ojo, si tenemos, y esto es muy importante, si el enfoque de nuestra investigación, ¿cierto? Si tenemos una investigación de corte más cuantitativa, ¿cierto? De corte más matemático, más estadístico, más ligada al número, entonces muy probablemente estos métodos que vemos acá en pantalla sean los que nos van a permitir sistematizar mejor esa información, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, demostrar una hipótesis, ¿cierto? El método científico me va a permitir a mí demostrar esa hipótesis, sistematizar esa información y llegar a unas conclusiones de manera más correcta, ¿cierto? Si yo tengo una investigación cuantitativa, un método experimental, ¿cierto? Me va a permitir mejor sistematizar eso que voy a hacer, ese experimento con el cual voy a demostrar la información que quiero obtener. Entonces, el método experimental que está ligado a las investigaciones más entonces más cuantitativas que busca medir las variables, las características de eso que se está estudiando, pues entonces es un sistema, una forma de recopilar la información que se acomoda mejor a su propuesta si es cuantitativa, ¿cierto? Si usted necesita experimentar algo, demostrar algo. Lo mismo el método teórico, aunque el método teórico se puede implementar en ambas, ¿cierto? Se puede utilizar para profundizar en algo, para interpretar datos empíricos, para aportar a una teoría, ¿cierto? Y muy probablemente si tenemos una investigación muy documental, un método teórico nos permita eso, nos permite entonces profundizar en esa interpretación de esa información y a partir de ahí aportar a esa teoría que estemos, sobre la cual estemos trabajando. Listo. Lo mismo el estadístico, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, pues tiene como finalidad trabajar con muestras estadísticas, realizar análisis estadísticos y procesamiento de la información a partir de esos datos con los cuales trabaja. Y por último, el empírico, ¿cierto? Que entonces el empírico busca que usted esté ahí, ¿cierto? En el contexto real y que a partir de la cultura, los sentidos y de la experiencia misma, pues usted pueda recopilar unos datos, una información que le permita validar su hipótesis o validar su pregunta o el problema que está abordando en la investigación, ¿cierto? Entonces, hay unos sistemas, ¿cierto? Unas formas unos procedimientos que se van a acomodar mejor a su investigación según la naturaleza de la misma, ¿cierto? Y si nos vamos a un enfoque más cualitativo, entonces tenemos métodos de investigación más ligados, por ejemplo, a lo etnográfico, que busca entonces hacer ya no es un tono de medición, sino de interpretar las personas o los contextos o las culturas en su estado natural, es decir, participando ahí sin controlar las variables, sin controlar las acciones de las personas, sino tratando de interpretar ahí en un contexto natural eso que sucede, ¿cierto? Lo mismo si es más ligado a lo hermenéutico, entonces vamos a tener entonces una metodología, si nuestro método es hermenéutico, más ligada a estudiar también comportamientos humanos características de un estado o de un contexto social o empresarial donde participen personas, ¿cierto? Pero busca más que todo es interpretar esos hechos que acontecen ahí a partir de ese análisis que hace del mismo. Listo. Si es fenomenológico, si nos interesa o la estrategia, el procedimiento de recolección de información nuestro es cualitativo y buscamos es interpretar las personas, los fenómenos y reflexionar sobre lo que acontece ahí en lo que estamos estudiando, pues ese procedimiento fenomenológico nos va a servir mucho más.
Si estamos profundizando en un conocimiento, en una teoría, en cómo desde el arte pictórico hasta la animación 3D, el ser humano ha tenido una necesidad de creación y de vínculo con las artes, ¿cierto? Entonces muy probablemente nos sirva más un método histórico, que es más un estudio, más documental de la trayectoria de los acontecimientos y que busca generar una interpretación temporal cronológica de manera más objetiva de eso que se está estudiando. ¿Listo? Eh, y por último, si usted ya, digamos que trabaja, por ejemplo, en un contexto donde está haciendo su investigación y usted quiere participar, es decir, generar un conversatorio, un taller y a partir de eso recopilar información, pero usted también participar de la dinámica, pues entonces usted tiene un método que se llama investigación, acción, participación, que quiere decir que es un método de investigación donde el rol suyo es activo, donde usted participa de la comunidad, del grupo, del taller, y no tiene un control de lo que pasa, sino que lleva más o menos un- un- una propuesta, ¿cierto? Lleva algo prediseñado, pero a partir de su misma participación y de su papel como facilitador del taller, de la conversación, de lo que se haga, pues usted también recopila información y participa y genera conocimiento con la comunidad a medida que va realizando lo que tiene planeado. Recuerden que todo esto es entonces un procedimiento que nos permite recopilar información. ¿Para qué? Pues para resolver esa pregunta y ese problema de investigación que estamos abordando. Por acá hay una mano levantada. Sebastián, dale. Sí, profe, no, pues está viendo los métodos que usted puso ahí, pero digamos, yo sé que también está investigación, creación, si no estoy mal, o por lo menos yo lo usaba mucho en mi contexto, que es un poquito más pedagógico de arte, lo Ujú. usan mucho en investigación, creación. Entonces también siento que en estos como entornos creativos, que pues realmente es de lo que va el curso, también es como una forma nueva de presentar productos a través de una investigación pues rígida hasta cierto punto y la metodología es lo creativo. Sí, digamos que esa es una estrategia, Sebas, que se puede utilizar en el método de investigación, acción, participación, ¿cierto? Que se entiende entonces una estrategia de investigación o aprendizaje a partir de la creación, ¿cierto? Que eso hace parte entonces de estos métodos de investigación que son más activos, ¿cierto? Como el método investigación, acción, participación. Listo, donde a partir de ahí usted puede generar una estrategia que sea una creación de conocimiento a partir de la ideación, de la creatividad, de la generación de nuevas ideas. También está bien. Listo, es decir, es buscar la ropa que mejor se acomode a nuestro cuerpo, ¿cierto? Es eso. Si ustedes ya tienen claro cuál es el problema, cuál es la pregunta, póngase en la ropa el procedimiento que mejor se acomode a esa investigación que tienen. Listo, vamos bien. Y Gracias, Lice, gracias, Marian, Sebas. No sé si tienes algo más que agregar. Yolima, Evelyn, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos del método, estamos hablando entonces de ese procedimiento, ¿cierto? De ese sistema, de esa forma de proceder para algo. Cuando hablamos de metodología, yo aquí no les voy a enredar la vida, ¿cierto? Metodología simplemente es como el paso a paso, ¿cierto? Como la receta con la que usted va a lograr eso que dijo que iba a hacer acá con su método, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, no, mi método de investigación es un método de investigación teórico o histórico porque me interesa profundizar y recopilar fuentes de información que me permitan conocer más acerca de cómo el ser humano se ha relacionado con el arte en la historia, ta, ta, ta. Entonces ustedes me justifican ahí que tienen un método histórico, ¿cierto? Pero entonces aquí en la metodología ya es que ustedes pongan ese el paso a paso, cómo lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, primero, si usted está diciendo que va a ponerse a leer y a sacar información de libros, pues lo primero es caracterizar, ¿cierto? Las fuentes o los libros que va a leer, ¿cierto? Segundo, extraer de esos libros o de esas fuentes unos resúmenes académicos. Tercero, a partir de esos resúmenes académicos, generar
unos textos que les permitan analizar las permanencias o las principales coincidencias que encontraron en la lectura de esa información. Es decir, ya aquí en la metodología es que usted me diga en el paso a paso, ¿cierto? Según el método que hayan dicho, cómo lo va a hacer, ¿cierto? Si eligieron el científico, listo. Entonces usted, en función de ese método científico, cómo va a hacer su paso a paso para poder demostrar lo que quiere demostrar. Listo, en la metodología es eso, ya simplemente poner ese paso a paso. Ojo, población y muestra. Entonces, para que no nos enredemos tampoco. Generalmente ustedes van a encontrar que hay muchas propuestas o muchas guías, sobre todo, que les van a hablar de universo y población. Aquí en nuestro material oficial hablamos de universo, de población, o de universo finito y de universo infinito. Eso, la verdad, es mi opinión personal como Simón, ¿cierto? Es una forma de enredar al aprendiz, que no solamente es de acá, ¿cierto? Eso están todos los contextos académicos, que a la misma cosa le ponen diferentes nombres y eso termina enredando a la gente. Entonces, no nos vamos a enredar en esas terminologías. Vamos a partir de algo, listo, y es que ese universo infinito, o cuando hablamos de ese contexto infinito, estamos hablando de todo lo que no podemos medir, de todo lo que no podemos contar, ¿cierto? Como por ejemplo las estrellas del cielo, los árboles de nuestro país, ¿cierto? Estamos hablando de algo que es incontrolable. Cuando hablamos del universo finito, ya estamos hablando entonces de una población, de un conjunto, totales que se pueden medir, que se pueden contar, como por ejemplo la población de una ciudad, o como por ejemplo los profesionales o los tecnólogos de desarrollo de medios gráficos visuales que se graduaron en el SENA durante el 2025, ¿cierto? Eso es un universo finito, controlado, porque eso sí se puede, sobre eso sí se puede tener datos, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen parte de un universo, si lo queremos ver desde la perspectiva, un universo finito, y hacen parte de un conjunto de población que a su vez está integrado a un sector económico que se dedica a la producción de medios gráficos visuales. Es decir, ustedes son un sector específico de la economía. No es lo mismo ser desarrollador de medios gráficos visuales que ser de logística, que ser de software, ¿cierto? Cada uno está en su propio contexto. Listo. Ahora, dentro de ese contexto tenemos poblaciones, porque no es lo mismo personas aquí que se dediquen a los medios gráficos visuales, y me disculparán si cometo una burrada, porque ustedes saben que ustedes son los que saben de esto. No es lo mismo alguien que se dedique a el desarrollo de medios gráficos visuales más enfocado, no sé, a la producción, a la generación de páginas web, o alguien que se especialice más en la creación de videojuegos, o alguien que se especialice más en la creación de obras animadas en 3D, por decir tres cosas que yo creo que están relacionadas con lo que ustedes hacen, ¿cierto? Entonces, todos hacen parte del mismo universo, se supone, ¿cierto? Todo el mundo, todos hacen parte de la misma, del mismo grupo poblacional que hace parte de ese contexto productivo y social, que están ligados al sector del desarrollo de medios gráficos visuales. Pero poblacionalmente son muy distintos. Unos son especializados en unas cosas y otros son especializados en otras, ¿cierto? A eso lo vamos a llamar población. Y por último, vamos a llamar a muestra, es esa pequeña parte de la población con la que estamos trabajando. Me explico. Si yo estoy haciendo una investigación de carácter social con una comunidad, yo puedo decir que mi población es la comunidad, voy a decir cualquier cosa, la comunidad indígena en Vera de del municipio de Babaí, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que mi población es toda esa comunidad, pero mi muestra puede ser nada más el cacique, el médico, la sanadora y dos jóvenes de la comunidad. Es decir, que yo de todo ese grupo poblacional nada más voy a enfocar mis entrevistas a esas 5 personas, y esas 5 personas son mi muestra, ¿cierto? Son la pequeña parte de toda esa población de la cual yo voy a sacar información, y con base en eso voy a producir, voy a generar conocimiento. Si fuera documental, ¿cierto? Entonces resulta que hay 1000 libros sobre la historia del arte. Ustedes van a leer los 1000 libros sobre la historia del arte, no los van a leer, pero entonces de toda esa población se van a leer 5 libros, entonces esos 5 libros se convierten en su muestra. Listo, vamos bien hasta ahí. Porque miren que ustedes acá, muchas gracias por responder, ustedes acá me tienen que decir cuál es la población,
¿cierto? Entonces, ¿ustedes con quién están trabajando? Son con personas que ya tienen experiencia en el desarrollo de medios, pero más ligados a, o son líderes culturales, como por ejemplo interpreté, o más ligados a procesos artísticos como Sebastián, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la población? Y a propósito de esa población, ¿cuál es la muestra con la que vamos a trabajar en función de nuestra investigación? Listo. Y de ahí, ojo, ya para que finalicemos hoy, vamos a hablar de las técnicas y el instrumento de los instrumentos de recolección de información. Entonces, si nosotros aquí estábamos fijando un procedimiento, ¿cierto? Una forma de recopilar esa información, aquí estamos diciendo el cómo, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a recopilar? Y las técnicas, ya es decir, con qué puntualmente vamos a recopilar esa información, ¿cierto? Entonces, por eso, miren que hay unas técnicas de recolección de información que se adaptan o se acomodan mejor al nivel y al método que tengamos de investigación. Entonces, miren que si nuestro método de investigación, por ejemplo, es más científico, más experimental, más correlacional o más estadístico, es decir, que es más cuantitativo, si el enfoque de la investigación es más cuantitativo, muy probablemente a usted le va a servir recopilar información más fácil a través de una encuesta, de un test cerrado, de un experimento, de una observación en el lugar, o a partir de la medición de variables o de indicadores, ¿cierto? Porque estas técnicas, estas formas de recopilar información son las que van a ser más armónicas y van a estar más ligadas al enfoque cuantitativo y por ende a los métodos más científicos, más experimentales y más estadísticos, ¿cierto? Entonces, claro, si mi investigación es más estadística, muy probablemente yo con un test cerrado, con un test que se responda sí, no o A, B, C, D, ¿cierto? Reciba esa información que necesito en función de ese método estadístico y con base en ese test cerrado, tengo unos datos que luego los convierto en una tabla o en una torta y esos son mis resultados de investigación, ¿cierto? Entonces la técnica debe estar directamente ligada al enfoque y al método de investigación que estamos utilizando. Recuerden, el método es el cómo y la técnica ya es con qué va a recopilar esa información, ¿cierto? Si el enfoque entonces, por el contrario, es más cualitativo y por ende entonces nuestros métodos de investigación son más etnográficos o hermenéuticos o fenomenológicos o históricos, entonces el con qué vamos a recopilar información en función de eso va a estar más ligado a esto, ¿cierto? El con qué se termina más pareciendo a esto, a una entrevista, a historias de vida o testimonios, a la observación y a la participación en el contexto natural de donde se dan las cosas, a través de diarios de campo, de talleres, de conversatorios que se hagan con la muestra con la cual estamos trabajando, porque entonces miren que esto nos va a permitir en función de esos métodos que son más interpretativos, que son más comprensivos, llegar allá, ¿cierto? Si yo tengo una investigación más de carácter hermenéutico o etnográfica, me interesa más comprender en un contexto natural cómo se da cierta, cierta situación y comprender sus cualidades, conocer de ella, saber de ella, interpretarla. Muy probablemente yo pueda hacer eso a través de unas entrevistas, ¿cierto? A esas personas de ese contexto específico o a través de la observación participante. ¿Listo? O a través de conversatorios. Ve, yo le voy a proponer a mi muestra un conversatorio sobre un tema en específico y de ahí voy sacando información en función de mi propuesta, porque mi método es más comprensivo, mi método es más ligado a lo hermenéutico, a lo fenomenológico. ¿Listo? Entonces miren que aquí es el cómo y aquí es con qué recopilo esa información. Que quedaría muy de para arriba que ustedes digan que quieren hacer una investigación científica, ¿cierto? Que su método es científico, pero que van a recopilar la información a punta de historias de vida. Pues eso no tiene relación, porque una historia de vida no le va a aportar científicamente hablando nada a su investigación. Si usted tiene un enfoque científico, usted necesita hacer un experimento. El experimento muy probablemente sí le aporte científicamente a su problema de su investigación, pero una historia de vida que le va a aportar, eso no tiene nada que ver con el experimento. ¿Cierto? Y lo mismo si es del otro lado, si es una investigación más interpretativa, pues no se puede medir a través de un experimento, sino que busca más entonces a través de un taller, de un conversatorio, de una entrevista, comprender eso que se está estudiando. Entonces, ahí puntualmente es cuando hablamos de nuestra técnica, que es la manera entonces en la que yo
extraigo datos, extraigo información, ¿cierto? Obtengo lo que necesito y el instrumento ya es finalmente donde yo consigno, escúchenme muy bien, consigno la información más importante. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes, por ejemplo, me muestran una técnica. Acá les voy a poner el ejemplo que aquí les muestran un formato de técnica, ¿cierto? Entonces ustedes aquí me dicen, por ejemplo, que la técnica es una entrevista semiestructurada. Es decir, que ustedes no llevan ya unas preguntas rígidas, sino que llevan más o menos unas preguntas, pero si en la conversación la cosa se abre, no hay ningún problema, ¿cierto? Por eso es una investigación cualitativa, más ligada a lo interpretativo. Entonces, aquí ustedes dicen que tiene una entrevista, que la entrevista tiene las siguientes preguntas, se van a hacer en tal lugar, el entrevistado es tal persona, ¿cierto? Entonces aquí ponen toda la información, todas las preguntas, la información de lo que recopiló y aquí en el instrumento, ¿cierto? Entonces ustedes pueden poner ficha de análisis de información, ¿cierto? Aquí me ponen, bueno, elaborado por las instrucciones, entonces usted le dio unas instrucciones que no se demorara más de 10 minutos por cada respuesta, que entonces ustedes aquí ponen si le dieron instrucciones al entrevistado, aquí ponen su nombre, ¿cierto? Que yo elaboré la entrevista, aquí pone una pequeña introducción a lo que fue la entrevista y aquí pone la información que usted recopiló, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya nos están pidiendo que pongamos es la información del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se fueron a hacer la entrevista tenía unas preguntas, se demoraron 20 minutos en la entrevista, ¿cierto? Usted grabó el audio de lo que le dijo esa persona, pero resulta que de los 20 minutos que esa persona habló, en realidad, en función de su interés de investigación, en función de su interés de construcción de propuesta, nada más le sirve lo que esa persona dijo entre el minuto 4 y el minuto 6, el minuto 10 y el minuto 12, el minuto 16, el minuto 18 y el minuto 28 y el minuto 30. Es decir, que en la media hora de entrevista nada más hay 8 minutos efectivos de información que a usted le sirven para resolver lo que usted está investigando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace, para qué se hace el instrumento? El instrumento es porque usted diga, listo, perfecto, mi técnica es una entrevista. La forma en la que yo voy a recopilar información es a través de una entrevista semiestructurada. Pero en el instrumento ya ustedes ponen esa información verdaderamente importante, verdaderamente relevante que aconteció durante la entrevista. Es decir, ponen la información pues, de esos 8 minutos efectivos, que es con la que verdaderamente vamos a trabajar y es la que nos sirve pues, para la producción del informe de investigación. Listo, entonces para eso es el instrumento. Si usted está diciendo, ah, no, mi técnica es el análisis de documentos, listo, usted está haciendo un análisis de documentos, pero muy probablemente ese análisis de documentos tenga que hacer unas fichas de análisis, unas fichas donde resuma la información más relevante de esos documentos, y entonces esa ficha donde usted resume la información o hace el resumen académico de lo más importante de ese documento, es su instrumento. Porque su técnica fue el análisis de documentos, pero ya la información más importante que sacó de esos documentos la pone en su instrumento. Listo, entonces el instrumento es donde ya consolidamos la información más importante, la información que codificamos, que logramos extraer, que es relevante producto de la aplicación de la técnica, que la técnica es la que nos recopila los datos o la información que necesitamos. Listo, ¿es claro? Gracias, Lisette. Compañeros, compañeras, ¿es claro? Para que ya finalicemos. Gracias John, gracias Evelyn, Yolima, en el chat también les espero, gracias Lisette. Bueno, por acá creo que hay un mensaje. James, dale, adelante mi hermano. Hola, ¿cómo estás? Es que yo entré un poco tarde y no me quedó claro algo sobre qué es el tema de investigación, sobre lo mismo que hicimos bueno, sobre nuestro programa. James, el tema de investigación, usted lo encuentra. Yo no le digo qué investigar, o sea, obviamente tiene que estar ligado al desarrollo de medios gráficos visuales, pero el tema de investigación usted lo encuentra, ¿cierto? No es que yo le Ah, diga ok. qué tiene que investigar, no, usted es el que investiga según su interés.
Pero tiene que estar asociado con nuestro programa. Sí, claro, una problemática que tenga que ver con el desarrollo de medios gráficos visuales, que no vayan a salir con algo para de artes, bueno, las artes plásticas tienen que ver con ustedes, que no vayan a salir por allá con algo de, no sé, de sociología, o con algo de derecho, o con algo de ingeniería, no, que tenga que ver, que el tema que estén investigando, pues tenga que ver con el desarrollo de medios gráficos visuales. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo, James, con gusto. Creo que Viviana y Sebastián, vamos en ese orden. Profe, buenas noches. Sí, digamos, el tema como tal es una de las problemáticas de las que hicimos en el mapa mental. Es, digamos, la pregunta que quería hacer James, profe. Sí, o sea, pueden elegir una de las problemáticas que identificaron en el mapa mental, en la caracterización, u otra que esté ligada al contexto, ¿cierto? O sea, la idea era que preferiblemente esa problemática, ese tema de investigación saliera de ahí, saliera de la caracterización. Eso sería como lo ideal. ¿Listo? Esa es la segunda evidencia, ¿cierto? Señora, Es la segunda evidencia. sí, la segunda evidencia es esto, es toda esta propuesta de investigación ya desarrollada en todas sus etapas. Y esa es la segunda evidencia. Recuerden que en investigación nada más tenemos dos evidencias, pero la evidencia 2 es grande, es cargada y hay que destinarle un buen tiempo, que es la propuesta de investigación. Listo, continuamos. Pero venga, yo miro aquí cuál es el orden. Creo, vamos, Sebastián, Lisset y luego David. Sebastián. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de subir esta evidencia? Sebas, nosotros llegamos según cronograma y según acuerdo que hicimos en el primer encuentro sincrónico. A ustedes se les cerró el 20, perdón, la evidencia 1 se les cerró el 20 y la evidencia 2 es un mes después, es decir, que se cierra el 20 de marzo. Tienen buen tiempo, por eso hay que irle trabajando paso a paso. ¿Listo? Y por eso la hemos ido construyendo paso a paso. Y es solo este formato que usted tiene ahí, ¿cierto? Que Sí, ustedes es van a este entregar, formato. es llenar el formato y ya, listo, Es vale. este formato, pero con todas las etapas diligenciadas. ¿Listo? Y ojo muchachos, muchachas, yo sí los leo. Listo, yo sí los leo, para que no me vayan a entregar cualquier cosa. Eh, Listo. Vamos con, creo que era Lisset y había otro compañero, no me acuerdo. David, creo que era. No, Lisset, dale. Profe, muy buenas noches. Profe, Sí, qué pena, señor, lo es que que pasa es que ya, ya preguntó lo que yo pregunté. hace poco me reintegré porque estaba en licencia de maternidad y Sí. esta es la primera clase a la que me logro conectar. En Sajuna aún no aparezco matriculada, ya están en ese proceso administrativo. Entonces yo la primera evidencia no, no tengo ni idea. Es para saber si que la clase está grabada, si puedo enviar por el momento por correo las evidencias. Sí, Lisset, pero hagamos algo. Mientras a mí me aparece entonces su matrícula en Sayuna, mande la evidencia a mi correo, que es Sí, señor. simon.sociales@gmail.com, todo en minúscula. Puntos sociales. simon.sociales@gmail.com. Y les voy a compartir de una vez también, porque me imagino que usted no tiene el acceso a la carpeta, les voy a compartir la carpeta pues, auxiliar que yo les creo. Y ahí hay de todo, hay ejemplos, está el instrumento de evaluación de la primera evidencia, están unas recomendaciones, un ejemplo sobre la primera evidencia. Listo, entonces para que lo revise y junto con las grabaciones y los resúmenes pueda ir y poniéndose al día. Esto es para Lisset y para todos y todas las que no estén al día en este momento. Ya si revisando los resúmenes, las grabaciones y este material les quedan dudas, yo no tengo ningún problema, agendamos un espacio y yo les doy una asesoría en el espacio que acordemos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, Lisset, ahí le dejé en el chat y a todos y a todas la carpeta de Drive. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta había por ahí? Creo que ya. Bueno, si voy a dar de presentar. En un segundo yo tomo el pantallazo de la evidencia.
Y si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, terminamos nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Les decía al inicio que en la próxima semana lo que vamos a hacer es que voy a generar 15 minutos de asesoría, pero ya para cada uno en específico, para que abordemos ya lo que estén investigando puntualmente y puedan resolver las dudas que tengan sobre cada tema y cada propuesta, porque todas las propuestas son muy distintas. Entonces, como ya se explicó esta primera parte, toda la etapa de la preparación de la evidencia, ya les voy a dar espacios y con esos espacios yo creo que culminamos la explicación de la evidencia. Listo, entonces la próxima semana, para que lo tengan presente, será entonces con esa dinámica y lo que voy a hacer es que en la carpeta, para que lo tengan presente en la carpeta, voy a crear un archivo con un cronograma. Listo, entonces ya ustedes lo que hacen es que entran a ese cronograma, lo editan y se acomodan en alguna de las franjas. Va a ser en este mismo horario, es decir, el próximo martes a las 7 de la noche, entonces así sucesivamente. La primera intervención va de 7 a 7 y cuarto, la segunda de 7 y cuarto a 7 y media, y así sucesivamente. Ya lo que ustedes hacen es meterse en el Drive, al archivo, y se acomodan en algunas de esas franjas. Listo, para que ya tengamos esa última asesoría más personalizada, esa última explicación, y de esa manera culminamos este abordaje de la competencia de investigación. Listo. Bueno, muchachos, muchachas, por favor, Sí, señor, juiciosos, gracias. juiciosas, con gusto, Sebastián, avanzar, a construir esas propuestas y nos vemos entonces en 8 días. Listo, un abrazo. Mañana ya les monto el resumen y la grabación. Que tengan feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Gracias. ¿Cuál es tu miradera? ¿Ah? ¿Cuál es tu miradera? Gracias, profe, pero qué Te trabajadera. enamoro dando clase. Me dice que no le gusta. ¿Qué? Y eso hable que está aburrido. No me gusta lo que estoy haciendo. Sí me gusta. No, usted estos días me dijo que no.